Ah, caray. ¿Por dónde empezar con esta conferencia mañanera en la que el presidente López Obrador volvió a responder y póngame por favor don David en cámara, expertos y a periodistas legítimos? Y lo digo así porque verdaderamente hay una serie de ideas muy extrañas, ideas que en efecto pues para mí, y esa es mi opinión señoras y señores, es mi opinión muy subjetiva. Yo aquí no somos objetivos, aquí no somos micrófonos, somos periodistas y sí usamos el rigor, sí estamos obviamente del lado de las causas justas, sí criticamos a todos en efecto, pero eh, creo que hay ciertas tendencias absolutas y infranqueables, no ingobernables, infranqueables, imposibles de cambiar para muchos compañeros corresponsales de la fuente. Eh, Creo que ahí sí debe existir la imparcialidad. Pero vemos que ya hay gente con una idea directa, que van directamente hacia una pregunta, hacia una tendencia, hacia un sesgo informativo. Eso hay que decirlo con toda su fuerza. Y pues permítame entonces darle un resumen de esta conferencia mañanera. Le damos la bienvenida, por supuesto, a los amigos que se conectan desde las redes sociales y también desde Canal 8.1 La Octava para todo el Valle de México, televisión abierta. Mire, un reportero le preguntó al presidente López Obrador al principio de esta conferencia mañanera de viernes cómo va a convencer a los narcos para que cambien su postura frente a la cuarta transformación, si se va a abrir un diálogo con la delincuencia. El presidente dice que obvio no, que de hecho ayer se expuso una estrategia para garantizar la paz, que entre otros asuntos busca el que no se asocie la autoridad con la delincuencia. Dijo una vez más que lo primordial es garantizar el bienestar de la población, que no haya corrupción, que se actúe de manera coordinada todos los que tienen esa responsabilidad de garantizar la paz. Insistió el compañero corresponsal de la fuente sobre los narcos y el presidente dice que estos elementos del crimen organizado pues se están quedando solos, que lo que no quiere es guerra. Eh, lo que se quiere es que no tengan esas bases sociales, los representantes del crimen organizado, y que se vayan quedando solos. Que ya se demostró que la guerra no es la opción, que resultó ser totalmente un fracaso. Posteriormente, el reportero de Ciro Gómez Leiva para Grupo Imagen, Arturo Páramo, le plantea al presidente López Obrador los recientes hechos violentos en Ciudad Juárez, en efecto, quema de autobuses, bloqueos, ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de que buscaran poner orden a estos penales, estos centros de readaptación social. Esto para preguntarle, pues, qué tanto se está haciendo de inteligencia para desactivar a estos carteles, o cárteles, como usted guste llamarle. El presidente responde que hay capacidad técnica y profesionalismo en las Fuerzas Armadas. Mire, dice que hay una estrategia ya de investigación e inteligencia, pero que no puede hablar más, que hay cosas que sí no se pueden decir, que a pesar de que la vida pública es cada vez más pública, hay cosas que por cuestiones de seguridad pues no se pueden decir. De esas no se puede hablar, eso dice el presidente López Obrador, para no ventilar estas acciones de inteligencia. Ahora, ese mismo reportero, el reportero de Ciro Gómez Leiva para Grupo Imagen, Arturo Páramo, le planteó que un senador estadounidense está insistiendo al gobierno de su país para que se catalogue a los cárteles como organizaciones terroristas, a los cárteles mexicanos. El presidente dice que respeta lo que dice este senador estadounidense, pero que México es un país libre, independiente y soberano y que no quieren que haya injerencismo de ningún gobierno extranjero en lo que está decidiendo. Para esto, habla el presidente López Obrador de esta llamada reciente que tuvo por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente dice que le habla el presidente Donald Trump para pues ofrecerle toda su ayuda sin buscar algo a cambio. Dice que lo hace de manera respetuosa y que no es para presionar de ninguna u otra forma. Pero, que hay algunos por ahí, eso es lo que dice el presidente, que hay algunos por ahí que buscan que Trump y él se confronten. López Obrador dice, no lo van a lograr. Eso es lo que le comenta a Arturo Páramo. Luego, en una
pues opinión muy experta precisamente de Arturo Páramo, de Grupo Imagen, esto pues reportero de Ciro Gómez Leiva, en su opinión muy experta, nótese mi sarcasmo, como dice Vicente Serrano, le dice a López Obrador que el INEGI dio a conocer que el indicador mensual de consumo privado en el mercado interior disminuyó 0.3% de julio a agosto, para criticarle al presidente, pues que él dice siempre que quiere que la gente tenga recursos para llevar a cabo su vida, y con eso pues no se ve, dice Arturo Páramo. El mandatario pues se ríe y le dice, mire, la verdad es que hay que ver también la cifra de septiembre, y como siempre dice que él tiene otros datos, que en efecto hay recursos circulando, que desde luego hay pobreza, pero que hay recursos circulando entre estos. Y eso no lo puede mentir nadie, no lo puede negar nadie. Entre esos, las remesas que envían esos héroes vivientes llamados paisanos mexicanos acá en los Estados Unidos. Esa activación de las economías en las zonas más apartadas de México, hasta donde llegan esas remesas. Esos miles y millones de dólares, no pesos, de dólares que llegan pues todos los días a México. También le plantearon a López Obrador la declaración de Adrián Levarón, de que el ataque mortal contra su familia no fue confusión. Esto lo dice ayer Julián, disculpe usted, Julián Levarón, no sé por qué quedó aquí Adrián, pero es Julián Levarón, de que el ataque ayer contra su familia no fue confusión, que los que usaron para enviar un mensaje, dice este señor Julián Levarón, este activista, pues señor que también ha estado muchas veces en frente de los reflectores debido a su activismo y la fuerza que tiene su familia en esos límites entre Sonora y Chihuahua. Él dice que los usaron para enviar un mensaje, esto para preguntarle al presidente López Obrador, el reportero, si se está utilizando la violencia para crear un conflicto. El presidente dice que hay un equipo que se ha integrado para esta investigación y que están manejando todas las hipótesis, incluso esa. Él no está negando nada. Dice, yo no niego que sea o no una búsqueda de atizar la violencia, de buscar más conflictos. No dudo tampoco que no haya sido una confusión y que sea más bien un mensaje. Este equipo de investigación está haciendo las pesquisas necesarias para determinar todo esto y no se descartan las hipótesis. Ese mismo reportero le plantea al presidente esa investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que existe ya sobre el Richard Gere mexicano, según Denise Dresser, ¿no? Sobre Gerardo Ruiz Esparza, o como lo conoce mucha gente ya, Gerardo Ruin Estranza, así le dice nuestro querido Mario Toledo, editor aquí de Sin Censura. Bueno, pues dice, le plantea esta investigación que existe por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos actos de corrupción, y le pregunta si hay más exsecretarios del sexenio infernal pasado, el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, como en el caso de Luis Videgaray. El presidente dice que en ese caso no, rápidamente dice no, que de hecho Santiago Nieto, cuando hay un asunto grave, lo busca de inmediato al presidente. Dice el presidente que lo que sí hay es una investigación abierta sobre Odebrecht y los presuntos sobornos entregados a quien estaba en Pemex o iba a ocupar su dirigencia, y se refiere obviamente a Emilio Lozoya Austin. Este tema pues podría tener ya trascendencia en esta parte de Latinoamérica. Usted sabe perfectamente que el escándalo de corrupción le pegó a toda América Latina, que hubo presidentes arrestados, hay presidentes en la cárcel, expresidentes en la cárcel en estos momentos de varios puntos de Latinoamérica. Uno incluso se suicidó, desafortunadamente, cuando fueron a arrestarlo ahí en Perú. Y pues esa es la realidad a la que nos enfrentamos. México no tuvo ningún tipo de consecuencia jurídica para los involucrados en los escándalos de corrupción de Odebrecht. Por ahora. Dice que ya hay una investigación el presidente en la Fiscalía General, así que vamos a estar más que pendientes para esta investigación, a ver de qué va todo esto. Y luego se enfrasca el presidente una vez más en una discusión con los corresponsales de La Fuente por el muy controvertido, que no debería ser, le soy perfectamente honesto, el muy controvertido tema
del nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como Ombudswoman ahora para todos los mexicanos. Surge la controversia porque hay varios despistados ahí que creen que lo que el presidente quiere es abolir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando él simplemente está criticando el actuar de esa comisión que estuvo para él al servicio de otros gobiernos. En lugar de ser una agencia independiente que velara por los derechos de los mexicanos, estuvo al pendiente más bien de, pues, ¿cómo decirlo?, de los intereses de los poderosos. Eso fue lo más desafortunado en todo caso. Dice que él está muy a gusto, conforme con el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sosteniendo una y otra vez el presidente que cree que es de justicia, pues se trata de una mujer que padece por la desaparición de su hermano, que es hija de Rosario Ibarra de Piedra, se lo comentábamos al principio de este espacio, una auténtica defensora de los derechos humanos, y esto abre la posibilidad de que la comisión pues deje de ser esa pantalla, ese organismo alcahuete, dice el presidente, del régimen en cuestión, que se profundicen las investigaciones, dice el presidente, que se acabe con la impunidad y se le dé una respuesta a los familiares. Comentó, sostiene una y otra vez el presidente López Obrador que lo que los conservadores quieren es pues a una persona disciplinada y a modo. Y aquí es donde me llama mucho la atención, es cuando empiezan pues a retorcerse muchos en la conferencia mañanera. Yo no entiendo por qué, le digo yo, como periodistas en esa parte sí tenemos que mantenernos muy imparciales y a la vez tener una idea absoluta de la realidad. Sentido común, simple y sencillamente. Como periodistas tenemos sentido común suficiente para decir que el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en estas últimas décadas ha sido el correcto, ha sido el necesario de los mexicanos. Verdaderamente han representado los intereses de los mexicanos. Ha habido resoluciones o recomendaciones por parte de derechos humanos en todos los casos en los que se han violado los derechos fundamentales, en todas esas masacres. Han denunciado a todas esas esferas del poder, a todos los criminales. Han hecho bien su trabajo. Es cuestión, es mera cuestión que yo le haga a usted, público consentidor, y que si nos está escuchando alguno de los corresponsales de La Fuente, también la considere. ¿Ha tenido un actuar impecable en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? López Obrador, le digo, sostiene una y otra vez que en ese periodo neoliberal pues había puro especialista como ombudsman, ¿no? Puro experto, lo voy a decir así otra vez entre comillas. Puros doctores, graduados de universidades famosas tanto de México como del extranjero, y que por lo único por lo que se distinguían esos ombudsmen era por cobrar bastante. El último que tuvimos, en efecto, se opuso tajantemente a esta austeridad que buscamos todos los mexicanos, bueno, la mayoría de los mexicanos. Usted sabrá perfectamente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo independiente, pero subsidiado por el gobierno. Y el ombudsman recibe un gran salario bajo la misma premisa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia u otros jueces que dicen que es para evitar que haya corrupción. Y eso es absolutamente ridículo. Bueno, pasando esto, pues le digo, empiezan a ver las expresiones de los expertos. Y ahora tuvimos una clase de periodismo ahí, en la conferencia mañanera. No tuvieron que ir a la calle de Basilio Vadillo, ahí donde está la Carlos Septién, ni tampoco tuvieron que ir a la Universidad Panamericana o a la Anáhuac, a la Ibero, ahí a sus clases de comunicación. No, señoras y señores, ¿para qué uno va a estudiar a las universidades o lo que usted quiera si puede tener a un profesor ahí en la conferencia mañanera llamado Daniel Blancas que le da una cátedra de lo que debe de ser el periodismo? Nuestro compañero de crónica, Daniel Blancas, volvió a utilizar el micrófono de la conferencia mañanera para una situación personal y dijo, le comentó al presidente antes de hacer sus preguntas para la mañanera que no cualquiera puede ser periodista. No cualquiera puede ser periodista, y empezó a dar su clase. Nada más le faltó que le pusieran un pizarrón y me parece que muchos de los que estaban ahí hasta le acercaron una manzana al señor profesor,
porque dijo que para ser periodista, no estoy muy en desacuerdo con lo que dice Daniel, dice que, pero él lo da a conocer así, en esta clase, cátedra, ahí en la conferencia mañanera, dice Daniel que se necesita rigor, ser sensible a los problemas de la población, investigar y publicar lo que no se quiere que se comente, aunque sea de la cuarta transformación, dice Daniel Blancas ahí antes de comenzar con su conferencia mañanera. Yo lo voy a pedir una vez más y solicitar más que seamos precisamente éticos en cuanto al periodismo, que tengamos rigor, que sí en efecto, o sea, lo primordial en el periodismo es ser sensible a los problemas de la población, eso es absolutamente primordial. Ya lo dijo Richard Kapuscinski en su ensayo, los cínicos no sirven para este oficio. Así de sencillo, eso es una realidad absoluta y en eso estoy completamente de acuerdo con Daniel. Pero a mí me falta, creo que nos falta un punto en esta lista que da Daniel Blancas, en esta lista que nos da el profesor Daniel Blancas de periodismo en la conferencia mañanera. Creo que falta un quinto punto muy importante. Sí, rigor, sí, ser sensible, sí, la investigación, sí, publicar lo que otros no quieren que se diga. Pero también la ética periodística. Quinto punto. Sexto punto. El periodista no es parte de la noticia. ¡Qué barbaridad! El periodista no puede ser parte de la noticia. No utilicemos, por favor, esa conferencia mañanera para motivos personales, si se puede, ¿no? Dejemos atrás los motivos personales y seamos éticos. Seamos éticos, que exista la ética periodística, no etiqueta, ética, señoras y señores, por favor. Bueno, pues el mismo Daniel Blancas le dijo a López Obrador que ve cabizbajo, débil, en mal estado, al secretario de Seguridad Pública. Esa es una apreciación. Mire, yo he visto a muchos secretarios recientemente, funcionarios políticos, flacos, ojerosos y cansados, como dice la canción, flacas, ojerosas y cansadas también, pero creo que eso no va tampoco con la labor de un periodista, ¿no? O sea, honestamente creo que ahí sí se va un poco de lado. O sea, por ejemplo, Vicente Serrano, nuestro compañero y amigo, está echándole muchísimas ganas en esta nueva etapa que tenemos en Sin Censura para llevarle a usted la verdad con justicia. Y así como tiene su programa en la noche, también tiene su programa en la mañana, está con nosotros, está durmiendo muy poco nuestro querido compañero y amigo Vicente Serrano, lo estamos viendo más flaco, más ojeroso y cansado, pero con muchísima fuerza. Todos los días vemos que tiene muchísima más fuerza en lo que hace. Y eso, pues la verdad es, así lo podemos poner de esta forma, ¿no? Una persona, pues se puede ver flaco, ojeroso y cansado, pero pues sigue en su trabajo, así es, uno tiene que echarle ganas en su trabajo. La pregunta aquí es, ¿eso qué rayecillos, iba a decir ya una grosería, disculpen ustedes, no, ¿eso qué rayecillos tiene que ver con una nota periodística, con una información? Eso sí es decir... pues lo que uno está pensando no desde el corazón, la mente, sino desde las entrañas, desde la panza. ¿Eso qué tiene que ver? No estoy defendiendo a Alfonso Durazo, creo que lo hemos criticado aquí y ha habido muchas problemáticas con la forma en la que ha dado a conocer la información. Critiquemos a Alfonso Durazo, documentemos, demos a conocer que ha habido una serie de irregularidades con la información que ha dado, en efecto, y en estos operativos también irregularidades que han estado a su cargo. Pero ¿qué rayos? ¿Qué tiene que ver que se vea flaco, ojeroso y cansado? Yo no lo sé. Yo no sé qué periodismo pueda ejercerse con esto. Yo no sé qué calidad informativa tenga esto. Qué fuerza noticiosa tenga esto. Pero bueno, le dice el profesor Daniel Blancas en la conferencia mañanera a López Obrador que pues ve débil, ve cabizbajo a Alfonso Durazo y que si ya lo va a correr. Que si ya lo va a correr. Le dice, presidente, ¿ya va a correr usted a Alfonso Durazo? El presidente dice, pues no, pues yo veo bien a Alfonso Durazo, lo veo fortachón y con ánimo. Así dice el presidente. Esto causa las risas de algunos ahí. Dice obviamente que la fortaleza dimana de lo moral. La política es un imperativo ético. Cuando se tiene la moral en alto, se resiste cualquier circunstancia, dice el presidente López Obrador a esta idea del profesor
Daniel Blancas. También le aseguró a López Obrador que ni en los mayores niveles de violencia en los estados coinciden los despliegues de la Guardia Nacional. El presidente le explicó que lo que importa es que no se pierdan vidas de mexicanos y que se tiene que tomar en cuenta que por un lado está la inseguridad y la violencia en general y por el otro está la violencia de los grupos del crimen organizado. Esa es la respuesta y ahí se queda, ¿no? Casi que al terminar hubo una intervención de un alumno de estas llamadas prepas en línea, quien le dice a López Obrador que él y muchos de sus compañeros podrían estar en riesgo de quedarse en el limbo. El presidente les asegura que van a garantizar su derecho a la educación, que en esa nos quedamos. También muy importante, vamos a ponerlo por acá, eso quiero que lo tengamos también muy importante, se habla de esta determinación de México de oponerse una vez más en Naciones Unidas al bloqueo en Cuba. Le pregunta a nuestro compañero periodista Marco Olvera sobre esto el presidente. Esta es una pregunta pues simplemente histórica, si en efecto desde tiempos memoriales México, con todo y que tiene esta relación simbiótica y absoluta con los Estados Unidos, desde siempre ha tenido un apoyo también absoluto hacia Cuba, y es un apoyo que ha respetado Estados Unidos desde siempre. No ha habido expresiones de rechazo, es algo que no apoya, pero que respetan los Estados Unidos. Desde la Revolución Cubana, México le dio su apoyo precisamente al gobierno de Fidel Castro, y siempre ha sido también una relación muy muy fuerte entre México y Cuba, hasta que Vicente Fox le dijo a Fidel Castro, come si te vas, en esta cumbre que tenían con líderes de las Américas, y que estaba George Bush, y que pues el viejo lobo de mar Fidel Castro lo grabó y quedó evidenciado como el cachorro del imperio que fue Vicente Fox, o que sigue siendo. Pero la relación entre México y Cuba siempre ha sido de esa forma, una relación que ha sido respetada por los Estados Unidos, y siempre que hay este tipo de resoluciones de Naciones Unidas, México vota en contra de el bloqueo. Otros países se abstienen, otros países están a favor, en la misma Latinoamérica, con gobiernos conservadores, pero México, a pesar de que ha tenido gobiernos conservadores, tradicionalmente, históricamente, siempre vota en contra del bloqueo en Cuba. Esa sí es una realidad. Lo vuelve a hacer y se lo plantea de esta forma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa sí es una realidad. Finalmente, hay una situación muy importante que hay que mencionar en efecto. Nuestro compañero periodista, una vez más, Marco Olvera, no se queda callado con un abuso que ocurre en México. Él documenta que la cadena Walmart pues permite en efecto que muchas personas de la tercera edad, muchos adultos mayores, empaquen las bolsas ahí, en esos supermercados, en esas tiendas, esas grandes tiendas Walmart. Y Marco nos da a conocer en la conferencia mañanera que no se les paga un salario, simplemente les permiten obtener a estos adultos mayores pues una propina, la propina que obtienen de los clientes, ¿no? Y que a veces se sacan hasta 50 pesos al día, imagínese usted, tener nada más 50 pesos al día, si ya el salario mínimo está castigado, y si son aproximadamente 90 pesos de salario mínimo por 8 horas, imagínese a un señor, lo digo con mucho respeto, ¿no? Me da mucho coraje a mí, un señor, una señora, un viejito, una viejita que pues está ahí empacando las bolsas y con toda la dignidad, está echando muchísimas ganas, que gana el día 50 pesos, ¿para qué le va a alcanzar? ¿Qué puede comprar uno con 50 pesos hoy en día? ¿Por qué se permiten estas prácticas en México? ¿Por qué se permite esa idea de, es que les estamos dando chance, porque son señores de la tercera edad y pues nosotros no les podemos pagar nada, les estamos dando chance? Oiga, no, eso es ridículo, no les pagan ni el mínimo, imagínese usted. Dice Marco que cuando bien les va, ganan unos 200 pesos, pero porque están cerca de la Navidad y hay muchos clientes. De otra forma no ganan más de 50 pesos al día. Y eso no se vale. No se vale que tratemos así a nuestros adultos mayores. No se vale. Es absurdo que tratemos así a nuestros ancianos. No se vale. Y no se vale que se permitan estas políticas. No se vale que una empresa transnacional llegue y con la mano en la cintura diga,
pues sí, les vamos a dar chance de que empaquen las bolsas, pero nosotros no les vamos a pagar nada. Pues están trabajando ahí y esa es una seria violación a la Ley Federal del Trabajo. El presidente dice que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, va a revisar la situación, va a intervenir en este abuso en Walmart, pero me deja una especie de mal sabor de boca al escuchar esto, ¿no? Me dice el presidente, no me dice a mí, nos dice a los mexicanos, que Walmart es una de esas instituciones, de esas compañías que se inscribieron, que suscriben este código de ética empresarial, ¿no? Y que vamos a esperar a ver si actúan de una mejor manera. Ya están actuando de una horrenda manera, si esto es cierto, de que no les pagan ni el mínimo a los ancianos, a los adultos mayores que empacan. Y eso lleva años. Yo me acuerdo desde que yo vivía en México hace ya muchos años, ya existía eso de que los adultos mayores eran los que te empacaban las bolsas en el Walmart. ¿No les pagan ni el mínimo? ¿Cómo está eso? ¿No les dan nada? ¿Les dan chance? ¿Eso no es darles chance? ¿Eso es abusar de ellos? ¿De nuestros adultos mayores? No la frieguen. Me da mucho coraje, mucho coraje, pero bueno, vamos a ver, como dice el presidente López Obrador, en qué termina esa parte fundamental y absoluta del Código de Ética Empresarial, mismo que va a dar a conocer, dijo, este mismo lunes. Vamos en estos momentos a enlazarnos hasta allá, hasta la Ciudad de México. Desde acá, desde Chicago a la Ciudad de México, ahí al Zócalo capitalino, ahí se encuentra mi compañero, mi amigo Vicente Serrano.